que nosotros estábamos en clases, teníamos clases y prácticamente era libre, el acceso era libre, pero uno tenía que estar allí. Yo muchas veces no estaba en clase porque estaba trabajando, pero eh, en San Marcos no solamente tenía las clases, sino era prácticamente un lugar donde la cultura estaba mañana, tarde y noche presente, porque no había personaje importante que llegase al Perú que no estuviese en San Marcos, sea escritor, sea poeta, sea lo que sea, el que menos iba a San Marcos. Entonces, no solamente tenía las clases que te hablaban de la literatura, sino la de literatura tenías puesta ahí. Estaba el poeta famoso, lleno de premios y todo, estaba ahí dando recitales, o conferencias, o exposiciones, ¿no? Entonces eso era prácticamente un mundo lleno de cosas nuevas, vibrante, ¿no? Música muy poca, porque la música folclórica no se tocaba mucho, casi nada. Danzas folclóricas, muy poco, casi nada. Mucho teatro, sí, pero lo otro no. Más podríamos escuchar, por ejemplo, a todos los cantantes que empezaron a llegar de la música de protesta, tanto de Argentina como de Uruguay, ¿no? Pero música nuestra había muy poco. No, no se veía. ¿Qué te puedo contar más de aquella época? Por ejemplo, yo tenía amigos, como te cuento, de varios grupos. Uno de los grupos que yo tenía eran los amigos que podían ser los catedráticos, porque como yo tenía cierta edad y cierta experiencia de vida, los catedráticos te miraban de igual, casi de igual a igual. Y yo era muy amiga de Emilio Barrante, de los catedráticos y todo lo demás. Eso era un tipo de amistad muy especial, ¿no? Siempre estaba con los mayores y siempre ingresaba a otros grupos que la mayoría no ingresaba. Quizás porque yo tenía cierta edad y porque además siempre fui muy metida en todas las cosas que quería. Por ejemplo, había muchos grupos diferentes políticos y yo entonces iba y preguntaba y nunca tuve prácticamente ningún rechazo de algunos grupos, de algunos otros sí, ¿no? Por ejemplo, no eran muy permeables los apristas. Pese a la cercanía familiar. Bueno, mi tío ha sido el fundador, junto con Luis Alberto Sánchez y toda esa mancha, ha sido fundador. Pero yo siempre señalé muy bien mis diferencias. Tanto es así que mi padre y mi tío han sido diputado y senador, ¿no? Pero yo siempre he separado, muy bien, ellos son mis parientes, pero yo no quiero nada, ningún cargo, nada, pudiéndolo conseguir, porque yo siempre quise ser totalmente independiente, tener la libertad de decirle a mi padre o a mi tío las diferencias y discrepancias que podíamos tener, ¿no? Luego viene otro grupo de los políticos. Entre los políticos pues estaban ahí el amigo Héctor Béjar. Héctor Béjar era nuestro maestro, el gurú
podríamos decir, de aquella época, que nos enseñaba marxismo. Nos dictaba curso de marxismo en la casa de Fernando Fuenzalida, y en el cual asistían Hugo Neira, Abraham Lama, Víctor Carrera y, y otros chicos que no recuerdo ya sus nombres, ¿no? Luego conocí también a Juanito Chan, pero Juanito Chan yo lo había conocido en en el movimiento de cuando matan a Heriberto Avellaneda Beltrán. Y lo que yo descubro con el tiempo es que de alguna manera el APRA había estado movilizando a la juventud de aquella época para este movimiento, ¿no? Porque Juanito Chan había estado allí, pero Juanito Chan después se torna comunista y muere con el Che Guevara, ¿no? Y otro grupo que era también muy interesante y con lo cual hicimos muchas cosas, era el grupo de los poetas. Estaba allí César Calvo, Reinaldo Naranjo, Arturo Corcuera, y sobre todo estuvo también Javier Heró. Todos éramos así grandes amigos y organizábamos recitales con la colaboración del FER. Estábamos en el FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Esa era nuestra mascarilla, ¿no? Y fue una época muy, muy interesante, pero muy valiosa, porque tú aprendes mucho, porque además no solamente organizabas esto, sino que muchos poetas, grandes poetas peruanos, iban a presentar recitales, ¿no? Hidalgo fue uno de ellos, no recuerdo, creo que era arequipeño, Sí. Y fue a presentar un recital. Pero parece que Hidalgo había tenido algún problema con el APRA y eso fue una guerra campal, que nos atacaron mucho y a mí no, pero a muchos de mis compañeros recibieron una paliza de los apristas, ¿no? Porque eran bien definidos. Era tú o el otro, ¿no? De los búfalos, imagino. De los búfalos, sí. Yo he tenido experiencia con ese grupo porque yo pertenecía al tercio estudiantil junto con Alberto Quimper y otro chico que era hijo de un dirigente apodista. Teníamos reuniones con Luis Alberto Sánchez, porque en el tercio estudiantil estábamos también con el apoyo de Augusto Salazar Bondi. Entonces toda la gente nos cuidaba porque ya nos habían ofrecido que nos iban a pegar, porque siempre hacíamos oposición a Sánchez. Ellos, el APRA, citó un día a una reunión, no a las 11 de la mañana para terminar a la 1, sino a la 1 para terminar a las 3. O sea que ya nuestros caballeros que nos podían defender no estaban, porque todo el mundo tenía que irse a almorzar, tenía que irse a sus casas, ¿no? Así que salimos y estaba puesto una mancha ahí de apristas, de jóvenes ahí. Y yo le decía, bueno, y ahora Ponce, le digo yo, y ahora. Y a mí me decía China, ¿no? Chinita, no te preocupes. Agarró, sacó una pistola, ¡pah! Y empezó a disparar. Los chicos salieron corriendo
como ratas. Nunca vi correr de esa manera la gente. Y por supuesto, ya nunca más nos ofrecieron pegarnos, ¿no? Pero eso fue una experiencia muy interesante. Otra experiencia también sumamente interesante que hubo en aquella época era la gran solidaridad que había entre la clase obrera y los estudiantes sanmarquinos. Cuando los obreros y las centrales iban a presentar quejas o hacer un meeting, lo hacían en el parque universitario. Entonces San Marcos se volcaba y salía a apoyarnos. Si teníamos algún problema, iban los obreros también a apoyarnos. Y además había lo que se llamaba el rochabús famoso. Y teníamos que, los que sabíamos cómo era esto, nos forrábamos de periódicos, porque el golpe del agua era sumamente fuerte. Nos tiraba al suelo. Y la policía era muy salvaje porque no tenía ningún cuidado, ningún recato, podríamos decir, si había alguna chica que estaba ahí también. Porque también había algunas chicas, no todas, pero había algunas chicas que también participaban, ¿no? Y no había ninguna excusa para no pegarles, ¿no? Les pegaban igual. Con palos, tenía una vara dura que era forrada, que era llena de arena, que no deja marcas, ¿no? Y nos metían los caballos y además tenían sin asco, nos tiraban bombas lacrimógenas. Y tenían la sinvergüenzada todavía de tirar las bombas dentro de San Marcos. Yo tengo hasta ahora una cicatriz en el pie de una bomba que nos tiraron, ¿no? Que explotó ahí, ¿no? Eso fue sumamente interesante, pero hablando del clima intelectual de San Marcos, te podría decir que no solamente era San Marcos, sino todo el marco de San Marcos, ¿no? Por ejemplo, teníamos ahí una serie de librerías de viejo. Las librerías de viejo no solamente eran librerías de viejo, sino también eran como unos centros culturales, porque había mucha gente ahí también que se reunía a hablar de literatura. Hay muchos grupos de Horacero y los grupos de poetas obreros se reunían allí, ¿no? Y también, por supuesto, allí conseguías libros pues, que fácilmente no podías comprar en las librerías grandes, que eran 2 o 3, la Internacional, la University, que eran muy caras. Y también teníamos algo importante para los estudiantes, que era la librería de Juan Mejía Vaca. Juan Mejía Vaca, sin ser catedrático de San Marcos, hizo mucho por la educación universitaria. Apoyaba mucho a los estudiantes en el sentido de tú ibas, o tenías un libro que te habían pedido o querías leer, ibas y Juanito se hacía loco y hacía como que no te veía. Y tú podías ir y leer el texto y ahí tranquilo estabas leyendo, ¿no? Y yo tuve la suerte de ser amiga, de ser amigos con él. Y él me presentó, por ejemplo, a Martín Adán. Martín Adán, el gran poeta, que era tan tímido que apenas hablaba, ¿no? Yo quería hablar con él muchas cosas porque me fascinaba su personalidad, pero ni modo, ¿no? Y así también pude conocer mucho de la vida de Arguedas, por ejemplo, por Juan, porque eran muy amigos, ¿no? Y Juan también tenía esto de ser muy generoso en el sentido, me decía, China, si tú quieres los libros que necesites, el día que tú puedas me los pagas. Y yo entonces iba
y cuando tenía el dinero se lo pagaba, pero podía sacar los libros con gran facilidad. Aparte ya de los libros que tú tenías que ir a la biblioteca y estudiar ahí, porque no siempre tenías dinero para comprar libros, ¿no? Yo prefería ir a la Biblioteca Nacional porque era un clima muy especial, muy silencioso y todo, ¿no? Quería notar, por ejemplo, que existía una gran vida cultural allí, creada por algunos catedráticos y la necesidad que había de muchos estudiantes de participar en la vida cultural interna. Por ejemplo, en la vida de teatro universitario. Teatro universitario y también, por ejemplo, organizamos el primer cineclub de Lima, ¿no? Que hicimos un curso sobre cine con el doctor Beltroa y un señor Montiel en aquella época, no recuerdo exactamente el nombre, pero presentamos la película La Alondra, que era una película rumana de música muy hermosa, pero murió el cineclub porque no teníamos dinero, siempre Quijotes, pensábamos que íbamos a poder hacer algo más, pero todos éramos pues estudiantes que todos, en línea general, teníamos que trabajar y estudiar, porque pocos eran los hijitos de mamá o papá que eran mantenidos por la familia, porque una gran mayoría eran estudiantes de la sierra que estaban que estudiaban en Lima por necesidad, que no había universidades en su lugar de origen, ¿no? Y, por ejemplo, el doctor Beltroa, Manuel Beltroa, fue un hombre que fue un motor de la cultura, ¿no? No te podría decir lo mismo de Chamorro porque no he tenido esa experiencia, pero sí hubo un gran director que se llamaba Pedro Jarque, que presentó El Verdugo de Montelo. Yo estuve ahí y ahí nace la actriz, ahí nace como actriz prácticamente Aurora Colina. Ahí descubre su vocación. Yo estuve ahí también, era actriz ahí se supone, pero yo me dediqué al teatro infantil después con el club de teatro, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más? San Marcos me dio todo ese mundo de experiencias. Aparte también que no hay que olvidar que también había, podríamos decir, una capillita de San Marcos, que era el Palermo. El Palermo era pues un cafetucho prácticamente miserable, ¿no? Muy modesto, pero allí tú conocías a lo más graneado de la literatura peruana. Estaban ahí Helfort, la Sarina Helfort, ella era primer premio de teatro, por ejemplo. Estaba Vargas Vicuña, estaba Reynoso y estaba una serie, Mario Florian iba muy poco, Manuel Velázquez, periodistas que ya se me escapan el nombre, pero yo conocía a toda esa gente, porque yo era amiga de Sarina. Y entonces con Sarina yo tenía la libertad de poder ir a este lugar, porque si no, yo no hubiera podido ir sola porque no era, entre comillas, bien visto y tampoco no iba a tener un acceso a toda esa gente, ¿no? Pero con Sarina sí. Entonces ahí conocí a mucha gente que después con el tiempo han continuado siendo mis amigos, ¿no? Pero eso también fue formación para mucha gente,
de San Marcos, que también tenía vocación de literatura, ¿no? Ahora, San Marcos me da todo ese mar de experiencias. Ahora, no te olvides tú de la gran tradición que tiene San Marcos prácticamente como paridora de grandes hombres, de grandes dirigentes, poetas, escritores, creadores, científicos. Y no olvidemos la guerra con Chile, ¿no? Son los primeros de salir.